tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Rosca por Berisso Televisión. En esta oportunidad nos toca entrevistar a Pablo Suar, quien es concejal del Frente Juntos y también referente del sector. Pablo, ¿qué tal? Gracias, Facu, por venir. No, gracias. Arrancamos primero con la tarea legislativa, lo que sucede en lo cotidiano en Berisso. Y en las últimas semanas entró en discusión también por parte de la oposición, también por tu persona, que has ya manifestado a través de tus redes sociales, esto que tiene que ver con la culminación a medias de la Avenida 60. Has presentado también un pedido de informe anteriormente sobre la situación. ¿Cuáles son y cuál es el foco que hacen ustedes en las críticas a esta obra que realizó Cagliari? Lo primero que a mí me gustaría aclarar es que nosotros acompañamos esa aprobación de esa obra, porque todo lo que sea para sumar a las ciudades, no importa de dónde vengamos ni cuál es la procedencia de nuestro espacio político, la idea es que Berisso tome ese relevamiento de poder salir y crecer y tener obras y inversiones. La realidad es que con el tiempo fuimos viendo que esa obra no avanzaba. Tuvimos muchos reclamos de vecinos, mensajes, llamados, en el cual se hacía difícil poder interpretar qué estaba pasando. Lo que sí se veía era la falta de personal trabajando, la obra parada 3 o 4 días, volvía a arrancar. Entonces, bueno, ya sabíamos que el plazo que se pretendía cumplir no iba a llegar. La obra no se iba a terminar en el plazo de 1 año. Y empezamos a plantear esas cosas, ¿no? Paralelo a eso estaba pasando también lo de la Avenida 7, que ahí estábamos también con una empresa que era de Chascomús y que no teníamos mucha información. Que después termina a la situación de la 60, se le agrega a esa obra que también quedaron 3 cuadras hechas, se levantó. La empresa levantó... Pusieron un obrador y levantó la se obra. fueron. Entonces pero sobre esto que nosotros veníamos planteando, porque yo no quiero quedar como la persona que critica por el solo hecho de criticar, sino porque realmente nosotros también somos vecinos. Transitamos la 60, embotellamiento, cuestiones de peligro en la señalización de la mano contraria que se achicó para que sea la doble mano. Y la realidad es que hoy nos encontramos con una obra que está medio terminar, que no sabemos cómo va a finalizar, y que si realmente la vemos finalizada, el primer tramo, parece un piano como quedó. Entonces, esas situaciones que de alguna manera uno te tienen alerta porque no sabes si el control falló, si la empresa falló, si el Ejecutivo no se llevó adelante los recaudos necesarios para que esa obra se termine. La realidad es que hoy el vecino transita una obra que llevó recursos del vecino sin terminar. Y nosotros tenemos un tramo ahí, que es la avenida donde arranca la 128, hasta donde está la cantera, son unos 100 metros, 150 metros que está destruida, que hay pozos, antes del tramo que se inicia, y después viene el tramo nuevo y otra vez para irse a la obra para volver a retomar. La verdad que a mí me llama mucho la atención, porque digo, viendo que el intendente de alguna manera viene de la obra pública, que es donde más tendría que hacer hincapié, o donde más tendría que tener aceitado el sistema de cómo funciona, terminamos de alguna manera con una obra que nos incomoda, que no se termina, que va a generar, bueno, ya vimos, accidentes, me parece que la situación, nosotros somos una herramienta del vecino, ¿no? Y tenemos que plantearlo, porque el vecino lo que hace con nosotros es tratar de visibilizar ese reclamo. Así que lo que le hicimos, que ya habíamos pedido, yo tuve hace 5 o 6 meses un pedido de informe sobre esa obra que nunca se contestó, nunca se dio detalles de quién había hecho la obra, de la empresa, de cuánta gente estaba trabajando, porque también en el fondo de esta cuestión hay un tema de quién hace las obras, porque muchas de las obras se usan cooperativas, es decir, se licita una obra por 600 millones de pesos, donde está contemplado el personal que va a trabajar y después se termina yendo con la cooperativa que termina cobrando la 4ª parte de ese personal. Entonces hay un flujo de plata que no se sabe dónde va. Bueno, eso también está en el pedido de informe que nunca se contestó. ¿Y esperan que se conteste? ¿Has podido hablar con alguien del Ejecutivo para que cristalice cuándo pueda terminar el otro tramo de la Avenida 60? No, no hay respuestas. No hay respuesta. La verdad que es un Ejecutivo cerrado, que no tiene nada que ver con esto que se hablaba en un momento de cara al vecino, de puertas abiertas al vecino. La verdad que
es un ejecutivo autoritario, con 3 o 4 personas que manejan herméticamente las decisiones del intendente, con autoritarismo, digo, sin respetar que nosotros somos un ente independiente al Ejecutivo, que nos eligió la gente, digo, como una cosa de dueño, ¿no? De quien, bueno, yo decido ir por este camino. Sí, a ustedes los criticaron porque en su momento era como que no querían apoyar esta obra o esta iniciativa de la Avenida 60. Es más, vino Juan Ignacio Micarelli, también funcionario a nivel nacional, que vino a explicar bueno, los detalles de la obra. Bueno, que ahora no apareció, no sé por qué, no salió en la foto de la finalización de la obra, pero también... Me parece que no lo invitaron. Yo creo que hay una cuestión también y que tenemos que retomar y refrescar un poco la memoria, porque acá pasan tantas cosas en poco tiempo que después no olvidamos lo que pasó. Yo hoy muchos funcionarios de lo que critican esa obra fueron parte del gobierno de Fabián Cagliardi. Y hoy los escucho criticar la misma obra que fue parte de lo que ellos gestionaron. Entonces digo, también es raro porque confunde hacia el vecino la preocupación del vecino, ¿no? Dice, el vecino mira y dice, bueno, qué bueno, tenemos una obra para la ciudad. Y después cuando empieza a transitar esa obra, no se termina, incomoda al vecino, genera cuestiones de conflicto o de accidente de tránsito. Entonces el vecino, la verdad que, yo lo entiendo porque a mí me pasa, me digo, che, ¿cuándo vamos a dar el paso? ¿Cuándo vamos a salir de esta situación? Y la excusa a veces del Ejecutivo es, tenemos un municipio quebrado, bueno, ya lo sabían, vinieron a resolver eso, eran los grandes transformadores de esta cuestión de Berisso. La realidad es que hoy está pasando todo lo contrario y creo que hay una desilusión del vecino de haber puesto tantas expectativas y hoy terminar desinflando y perder ese sueño de que por ahí volvemos a dar ese paso para salir adelante como ciudad. ¿La obra de la calle 7 pasa exactamente lo mismo? ¿Va a entrar en un pedido de informe? Ya entró en el pedido de informe, pero bueno, nada, digo, ahí no sé, ahí esa situación es peor porque no se terminó nada, digo, es más, generó un conflicto en los vecinos que viven ahí porque no pueden ingresar a sus hogares, no pueden ingresar con el auto, digo, no deja circulación de... Eso es peor que no sé cómo lo van a resolver, ¿no? ¿Esperabas más vos de la gestión Cagliardi fuera de lo que fue cuando vos estuviste también con la gestión de Jorge Nedera? Mira, yo siempre cuento esta anécdota porque para mí es importante. Todos tienen esa trascendencia familiar de la política y yo vengo de una familia que no se militaba, pero que yo siempre quise involucrarme para ver qué era lo que podía aportar. Y la verdad que cuando Fabián hace la apertura de la sesión del Consejo Deliberante, a los días que asumió, la verdad que yo lo hablé con compañeros y con concejales que si el camino era ese, no importa qué espacio político nos iba a conformar, pero la idea era acompañarlo, porque digo, uno no puede ir en contra de las mejoras que le dan calidad de vida a nuestros hijos, a nuestros padres, a los amigos. Y todos los que vivimos acá, todos los que transitamos la ciudad todos los días, que llevamos a los chicos al colegio, que sabemos cuáles son las cosas que queremos mejorar y que queremos no solamente hacia el vecino, sino también nosotros, porque somos parte de ese vecino que todos los días transita la ciudad. Y la verdad que lo planteamos en ese lugar, bueno, vamos a acompañarlos y después con el tiempo, la verdad que fue una desilusión muy grande, porque creo que uno subestimó la capacidad de... uno escuchaba y decía, no, nosotros ya conocemos cuáles son las situaciones que vive el municipio, la deuda que tenemos, hoy tenemos 10 veces más de la deuda que teníamos cuando se fue Jorge Nedera, conflicto con el compañero municipal, una convivencia tensa entre el Ejecutivo, violencia de género, un montón de situaciones que creo que hasta nos hacen ruido porque si hubiesen pasado en la gestión anterior no se hubiesen contemplado, hoy nosotros lo vimos en la sesión pasada, ¿no? Una parte de ATE defendiendo una cuestión que tenía que ver con violencia de género, justificando una pelea interna Sí, llevaron una interna gremial al Consejo Deliberante. Y la verdad que llama la atención porque están justificando en pos de eso una situación crítica, dolorosa, familiar que trasciende a la mujer, y después eso genera de alguna manera bronca y por eso hablábamos hoy fuera del aire del Consejo, porque vos los escuchás hablar sobre cómo predican esta cuestión de la ley Micaela y después te das cuenta que en la práctica no hacen nada de todo eso que dicen.
Entonces genera una distancia entre lo que uno... Y yo que estoy ahí, digo, me imagino el vecino que está escuchando, ¿no? Que, digo, escucha que en el Ejecutivo hay un funcionario denunciado y después obligan... A vos te acusan de la ley Micaela, que sos el único concejal que hiciste el curso. Pero bueno, obviamente no pueden sentarse frente a frente a decirme esto, lo van llevando por los pasillos para ver cómo pueden generar, porque esa es la capacidad que tienen para discutir política. Digo, porque cuando vos te sentás y les planteás las cosas que estamos pasando, no pueden defender nada de lo que está pasando. Digo, yo tuve una discusión hace poquito con un concejal del Frente de Todo y me defendía un discurso a nivel nacional, pero le digo, mirá, hablá vos, tu papá, tu mamá, jubilado, van a la roticería todos los días, ¿estamos mejor o peor que hace 4 años atrás? Y no me quería contestar por el solo hecho de tener una bandera distinta, y me parece que eso es lo que tenemos que disolver. Tenemos que ser realistas de lo que está pasando. La gente está enojada con eso que se dice y con lo que se hace. Digo, porque digo, ¿cómo? Bueno, nosotros la estamos pasando mal, pero acá pasa otra situación. Entonces, claro, pero vos entendés la crítica, o sea, cuando el oficialismo recibe las críticas del sector de Cambiemos, porque dicen, ustedes hace 4 años que gobernaron, vienen a criticarnos por lo mal que hizo las cosas. ¿Así se vive en Berisso? Aparte, es más cómico todavía, porque los 4 años de gestión fueron los 15 para atrás que no se pudieron resolver un montón de cuestiones sistemáticas, y lo que está pasando ahora es una retroactivación de esos 4. Por eso es complejo. Imagínate el vecino que está del otro lado, que llega al 10 y ya no tiene plata para ir a la roticería, a la carnicería. Imagínate ese vecino y está viendo por televisión o por los medios una situación que no entiende y que tampoco es la necesidad que está pasando hoy. Porque yo digo que muchos de los referentes que hoy los vemos no tienen ni idea de lo que está pasando en la calle. Y no lo digo desde el egocentrismo, lo digo de la parte humana, porque a mí me pasó creer que en alguna zona de Berisso había una situación con la seguridad, y cuando vos terminás caminando hay una situación que no tiene nada que ver con la seguridad, que por ahí está más enfocada en la iluminación, en la calle, que en eso. Entonces digo, ¿cómo vos te nutrís de todo eso para saber cuál es el proyecto que vos tenés si vos no conocés lo que está pasando? Es muy difícil. Digo, en el tema de seguridad, que también era un tema que yo lo planteé desde la primera secretaria o subsecretaria de seguridad que hubo, que era Bassi. Pero no era porque era algo personal, sino porque era algo que estábamos viendo en Berisso y que íbamos viendo que crecía, cuando nosotros nunca habíamos tenido delitos tan violentos, donde por ahí los vecinos te decían, loco, pero mirá que me robaron 3 veces y pasan por la puerta. Y digo, bueno, esas cuestiones tenían que ver con un plan. Digo, cuando vos tenés números, digo, yo hablo mucho con referentes a nivel nacional y provincial también. Y ellos tienen un mapa del delito de Berisso. Lo que creció el delito los últimos 3 meses. Que la gestión no lo tiene. Y la gestión no sabe cómo atacar, cómo ir a avanzar sobre algunas cuestiones, porque acá encima está profundizado en algunos sectores. Sí. No es que tenés Villanueva, que ha atacado el delito, Villanueva, Villa Azula, Barrio Obrero, Juan B. Justo. Esos 3 barrios hubo 1 mes y medio que eran robos y violentos. Bueno, el mapa del delito te da eso. Entonces vos decís, bueno, el centro por ahí capaz que tengo 10 agentes, traslado 5 para que hagan un recorrido, no sé, y lo vas llevando, pero la realidad es que la situación... Ustedes os denunciaron o manifestaron que no había un plan de seguridad. La gota que rebalsó el vaso fue la renuncia de Peloa y la asunción de Fede Ruiz ante esta cristalización de lo que ustedes denuncian. No, yo la verdad que nada, creo que Peloa era una persona que siempre estaba a disposición, pero le faltaba una cuestión de un grupo de trabajo que lo vaya llevando, que lo acompañe a contener esas situaciones que estaban pasando, ¿no? Entonces, yo no le echo la culpa, le echo la culpa a una situación que no había un plan para seguir adelante. Pero esto, está trasladado en cualquier área que vos veas. Vemos la salud, vemos la seguridad, de alguna manera están estancadas en un lugar donde vos no ves el avance. Vos te pasa que por ahí muchos vecinos te llaman porque no hay guardia a la noche en el hospital, o porque van a una salita y no hay insumo. Son todas cuestiones que también están en la misma meseta que la seguridad. Yo creo que acá hay una situación yo creo que Fabián está en un momento en el cual
lo superó la situación, que ¿Sí? yo creo que él, sí, yo te convencí. ¿La avenida 60 vos crees que también fue un Yo creo que la punto 60 culmine fue para lo que los- le terminó de dar el patadón. La verdad que digo, uno vea, más allá de lo que del espacio político, Sí. lo que uno puede ver como cuestión política, uno veía las redes sociales y terminó de, digo, si había un poco de imagen que le quedaba, la terminó de diluir con la 60. Yo veía las redes sociales, amigos, familiares, una cosa, hasta de alguna manera los que acompañaban, ¿no? Digo, la gestión de Fabián. Digo, termina yendo a la 60, bueno, nadie pudo obviar muchos de los videos que han hecho los vecinos en la 60, rompiendo el cárter, la moto, caída. Bueno, digo, me parece que eso deja un poco expuesto que el poco capital que le quedaba lo terminó diluyendo ahí. Ahora, a veces uno se pone a pensar si es una falta de mirada, un entendimiento de lo que está pasando, o de alguna manera creer superior a esa cuestión y que no pasa nada, la termino como quiero, la dejo como quiero, que yo la voy a arreglar cuando yo quiera y que acá no pasa nada. Me parece que en la cuestión política no interpreta bien lo que va pasando. La última sesión, no, la anterior, cuando los concejales del oficialismo votan en contra del exceso de gasto, Sí. digo, eso yo no lo vi en la historia de la ciudad, no lo vi pasar. Digo, una falta de contención al mismo equipo de trabajo, ni siquiera... No estaban, no dieron quórum. Bueno, sí, digo, llamar a la gente entiende a qué estaban, pero digo, una cuestión que como intendente, como conductor del espacio, Sí. tenía que haberlo, ya si veía esas situaciones de tensión, tendría que haber sentado. Muchachos, mira, necesito que vayamos con el expediente de exceso de gasto. Una desprolijidad en la parte legislativa que la verdad que nada, nos vamos acostumbrando a algo que está mal, ¿no? Sí, Digo, me sí, parece sí, que hay errores hay grosos errores que son legislativos importantes. De las después, autoridades, de ¿no? las autoridades y de alguna manera el desapego del intendente de esas situaciones. Digo, porque un expediente tan importante no podía pasar desapercibido, Sí. no, tendría que haber actuado la cabeza del espacio político para ver cómo avanzaba sobre ese tema. Pero me parece que ahí, ya cuando vos dejás esa carta expuesta ante lo político, me parece que no queda mucho. ¿Crees que le falta política al intendente? Yo creo que él creía en su convicción que de alguna manera haber triunfado en la parte privada le daba esa capacidad de poder atender y contener las cuestiones de un poco subido a una ilusión de un intendente que tenemos pegado que la verdad que hizo una gestión. Sí. Siempre lo rescatás eso, Yo vos sí, a Mario sí. Seco siempre lo rescatás más allá del Sí, color político. porque la verdad que nada, yo no creo que tenemos que trascender esas cuestiones para ver cómo mejora la ciudad. Entonces digo, me parece que anheló mucho más arriba de lo que realmente podría ir. Por eso yo digo que estoy convencido que en el 2023 vamos a gobernar la ciudad. Tenemos que irle con la verdad al vecino. Pero no la verdad desde el lugar de que me lavo las manos para decir, bueno, la culpa la tiene el otro. No. Decirle dónde vamos a estar parados en ese momento, hacia dónde vamos a ir, cuál va a ser el proceso que vamos a llevar para que esas cosas empiecen a cambiar. Sentarnos con el compañero municipal, decirle que nosotros también necesitamos un compromiso mutuo para que el compañero crezca, para que la ciudad también tenga su servicio. Digo, un compromiso que yo creo que pasa más por lo humano, lo sensible de la sociedad que por un tema solamente económico, ¿no? Digo, me parece que ahí es donde más tenemos que trabajar, en esa parte humana que tenemos que empezar a desarrollar. Pablo, hiciste hincapié también ahora en estos últimos días a la leche que se entregó del SAE. ¿Qué situación observaste? ¿Qué es lo que vas a realizar como concejal? Bueno, yo creo que hay cuestiones que a veces hasta parecen irreales, ¿no? Digo, hasta uno cree esto no puede pasar, cuestiones muy sensibles, digo, porque de alguna manera ahí estamos trascendiendo con el alimento, con los chicos, con un montón de cuestiones que van alrededor que son terribles. Y se escapa como algunos temas de eso, ¿no? Porque haces el pedido de informe, pero la empresa no es de acá, es de Capital. Pero la empresa tampoco es la que de alguna manera asiste con todos los productos, sino que esa empresa le dice a Facundo que le traiga el pan.
y le dice a Pedro que traiga el azúcar. Y entonces vos no podés, de alguna manera, desarmar esa situación para ver de dónde viene la leche, que es otro tema que tenemos ahora, porque el pedido de informe no se va a contestar, porque no van a poder explicarlo cómo se desarrolla eso. Que de alguna manera es un modo operando que tiene de llevar la licitación a esos lugares. La obra pública, el SAE, de alguna manera se maneja todo así. Lo poco transparente, vos Lo decís. poco transparente y la poca información que tenemos, porque vos tenés que ir tocando diferentes puertas, poner a alguien que te cuente qué es lo que está pasando, porque la realidad es que cuando vos haces un pedido de informe, nunca lo contestan. Digo, cuando fue el tema de las tasas municipales, Sí. que tanto planteamos las empresas, que íbamos a tener conflicto con las empresas, que la gente, hubo gente que estuvo embargada, no que la intimaron, estuvo embargada, le embargaron el sueldo, una cosa que imposible de que pase, bueno, pasó. Y aceptamos esas cuestiones. Bueno, esto es lo mismo, la falta de transparencia, la contradicción de lo que digo en esta cuestión del discurso con lo que voy a hacer, es esto. Y bueno, nada, uno dice, bueno, no, acá van a ser de puertas abiertas. Resulta que no tenemos información de las obras, del SAE, de quién licitó, de cuánto valió la obra. funcionarios hay. Entonces digo, yo en esa tarea, y después, en cada situación que se da, vos ves la contradicción de lo que se dijo con lo que se terminó haciendo. Digo, el eje de campaña de Fabián Cagliardi, nosotros vamos a tener menos funcionarios que Jorge Nedela. Resulta que terminan teniendo el triple. Nosotros vamos a reducir tal cosa, terminan teniendo el doble. Nosotros vamos a ser transparentes con las obras. Nunca supimos ni qué obra, ni de quién era la empresa. Nosotros no vamos a generar ningún conflicto con el vecino ni vamos a perseguirlo. Terminan poniendo una empresa que tercioriza el cobro de la tasa municipal y embarga al vecino para que pague. Digo, ahora, el equilibrio de esas cuestiones tiene que estar dado porque así funciona el municipio. Ahora, no los extremos, porque es lo que pasa. Digo, por un lado el libertinaje y por el otro lado el autoritarismo. Bueno, es lo que tenemos hoy en mesa, ¿no? Digo, por eso la falta de esperanza del vecino. Yo creo que hoy el vecino, yo camino todos los días, porque aparte no, porque me gusta, ¿no? Porque, digo, por esto, porque te hace estar cerca de lo que pasa de verdad, ¿viste? Yo he recorrido la Montevideo de la 27, 26 a la 30, pensando que había situaciones de inseguridad y te estaban planteando el problema de la iluminaria, porque a las 6 de la tarde estaba oscuro. Bueno, esas cosas te dan estar con el vecino todos los días. Y después, bueno, también, yo a la tarde estoy en la peluquería, charlo con uno, te cuenta, digo, algunas cuestiones son tan básicas, en cuestión de, digo, viene gente de La Plata y no encuentra identificadas las calles. Digo, desde ahí arrancamos ya, digo, diciendo, entonces, me parece que hay, ahora, te pongo un paréntesis a esto para que la gente que nos está escuchando entienda, ahora esto no es que estamos destinado al fracaso, ¿eh? No. ¿Puede salir Berisso? Tenemos que tener un proyecto hacia dónde vamos, la gente tiene que conocer el proyecto, tiene que saber qué tiempo va a llevar ese proyecto y empezar a caminar sobre ese sendero. Bien. Pablo, te quedás. Después de la pausa seguimos con Pablo Suar, concejal del Frente Juntos. Vamos a hablar también de política y de lo que se viene, las elecciones de cara al 2023.
Continuamos en La Rosca por Berisso Televisión con nuestro entrevistado Pablo Suar, quien es actual concejal del Frente Juntos y precandidato a intendente por la ciudad. Y en esto de precandidato, ¿cómo observás de cara al 2023? ¿Se va a dar las PASO en esta discusión y en estas pretensiones que tiene el oficialismo a nivel nacional de eliminarlas? ¿Cómo? No, yo creo que las PASO no se van a eliminar. Creo que hay que enfocarse en la cuestión del vecino, en escuchar, en ver cómo uno se prepara para eso y alejarse un poco de la cuestión esta de que yo creo que es más mediática y porque las diferencias que puedan tener son más entre una cuestión de chicana que la realidad. Entonces digo, bueno, hay que tratar de alejarse de eso. Yo soy una persona que creo en el consenso, de que más que decirlo, lo he demostrado en la elección pasada cuando hemos sentado en la mesa todos los espacios políticos que componen. Algunos ya estaban de alguna manera afuera y sin embargo los seguimos participando porque la realidad es esa. Así que creo que hay que ir por ese camino. En marzo yo creo que esto se va a ordenar, de alguna manera va a tomar el camino que tiene que tomar y tratar de tomar la necesidad del vecino, en qué podemos ahí ir aportando, cuáles son las cuestiones que nosotros tenemos que cambiar de la ciudad, cuál es la proyección que tenemos, esta mirada sobre los proyectos que realmente tienen que ver con darle ingresos a la ciudad, bueno, ver cómo los trabajamos, cómo los llevamos al equipo del Colo y de Horacio para trabajarlo, qué es lo que de alguna manera estamos haciendo ahora. Hay que ocupar la energía en eso para ver cómo crecemos. El respaldo de Larreta cuando vino a Berisso fue importante para vos, ¿no? Sí, yo creo que... Un espaldarazo que se necesitaba. Primero, por eso te hice la presentación como precandidato a intendente. Vos tenés ganas, o sea, estás firme en esa decisión. Estamos trabajando en eso. Nosotros hoy tenemos todas comisiones armadas de grupos de trabajo de 15, 10 personas que están trabajando en cada área para desarrollar, para traer información, para ver de alguna manera dónde estamos parados, para ver hacia dónde vamos. Bueno, toda esa cuestión es una forma de trabajo que es la que uno ve plasmada en Capital, ¿no? Digo, me parece que siempre nos enfocamos en los recursos, y los recursos es una parte de ese proceso pero la realidad es la actitud política, la mirada sobre el equipo de trabajo, digo, uno habla desde el lugar personal, pero la realidad es que acá uno puede llegar a cambiar la ciudad con un equipo de trabajo, no solo. Sabemos que de alguna manera tiene que estar equilibrado la parte de proyección con la parte política y eso tiene que trabajar en conjunto para ir aceitando y disolviendo las cuestiones que van quedando en el camino para trabar un proyecto. Y me parece que ahí es donde estamos parados. Y lo que nosotros encontramos de Horacio y del Colo es eso. Equipos de trabajo que te asisten, que te contienen, que te dan información, que entonces tocas un tema como fue hace unos días atrás que estuvimos relacionado con toda la capacitación del C40, lo que viene de la energía transferible, lo que viene para el mundo, no para la Argentina. Eso te hace pensar en el futuro, pensar en la mirada que tenemos que tener hacia adelante. Y creo que es donde hay que enfocarse. Bien, pero esa mirada en Berisso como que hay que postergarla porque hay necesidades primarias que todavía no son resueltas. Recolección de basura, iluminación, bueno, vos decías corte de pasto. Hay cuestiones que todavía no se han alcanzado en Berisso de las diferentes gestiones. A ver, tenés dos caminos que es lo urgente y lo importante. Bien. Dentro de lo urgente tenés estas cuestiones que vos decís, pero también en lo importante, en la proyección de ahorro de energía, tenés esto que te estoy diciendo. No estamos hablando de la multifunción que cumple la luz LED hoy en el mundo, no, estamos hablando del ahorro de energía. Bien. ¿Qué significa eso cuando vos lo trasladás a la ciudad? Es que todo ese circuito de iluminación que está prendida durante todo el día y que no es LED, ver cómo lo transitamos en LED o lo apagamos o llevamos la fotocélula para el ahorro de energía, porque todo ese ahorro, que es casi un 50% de lo que tienen estudiado, puede ir destinado a una obra. Digo, no vayamos a lo macro, vayamos a lo chiquito. Cuidar los recursos de la ciudad es lo que hace que se vaya fortaleciendo. Digo, cuando vos cuidás el ahorro de energía, estás viendo que ese ahorro que vos tenés acá, después lo podés plasmar por otro lugar. Entonces, de eso se habla, de la negociación con EDELAB, con ABSA, con las redes que no se cumplieron, con cuál va a ser el proceso que tengan de acá a un año. Nosotros no puede ser que estemos limitados al desarrollo de los talas porque no tenemos agua. Digo, si el agua no va a llegar, tenemos que pensar en una planta potabilizadora para el desarrollo de todos los talas, el camino real. Y toda esa cuestión de desarrollo tiene que estar mirada ahí, no podemos ir atrás de
de los problemas. Tenemos que ir adelante, porque después... Bueno, Cagliardi prometió que en 3 meses resolvería el agua a los Talas. Bueno, yo creo que no sabía o no conocía, me parece que los Talas no va a tener agua si no tiene una planta potabilizadora instalada para el desarrollo del agua. No va a llegar el agua como ellos creen por el proyecto que están desarrollando. Así que digo, me parece que ahí es una situación que te desarrolla en otras cuestiones. Digo, vos llevas el agua, zonificás, le das posibilidad de lotear, y en ese loteo también le das la posibilidad a la gente que no puede acceder con una cuota hoy de un préstamo que casi vale lo mismo que el sueldo, a comprar un lote. Y no ir atrás de la usurpación, que digo, no podemos ir atrás porque después igual hay que quedar con el municipio para darle los recursos. Entonces nosotros tenemos que probar, eso es proyectarse. Entonces digo, en proyectarse digo, vamos a tener, porque esto no es fácil, no es que uno decide, pasó con la balandra cuando decidimos por ahí empezar a cambiarle la impronta de la balandra. Bueno, tuvimos unas cuestiones de que la gente no está de acuerdo, bueno, pero hay que pagar un costo porque después el resultado termina... Te acusaron a vos de quedarte con plata. Sí, bueno, pero son esas cuestiones que uno termina entendiendo que es parte del folclore político, pero la realidad es que cuando presenté la documentación se terminó todo, no se habló más porque no se podía decir más nada. Pero vos habías presentado los papeles, pero la gestión anterior no sabe dónde. Claro, no sabía dónde lo dejaron, bueno, nada, esta tampoco la encontró, así que bueno, pero no importa. Esas son las cosas de terminar bien con el trabajo que uno realiza, porque estaba la documentación donde estaba presentada las entradas y el desarrollo. Te preguntaba por la reta y la recorrida que hicieron por Berisso. Y cierto sector del peronismo salió a criticar, diciendo que los que nos endeudaron 100 años caminan por nuestra Montevideo, escuché a una concejal diciendo en el Consejo Deliberante. ¿Crees que fue desmedido? Yo creo que ya, como hoy te repetí en el inicio de la nota, creo que es lo único que puede. Porque aparte decir, se aferran como nuestra Montevideo, ¿viste? Algo. No, pero aparte digo, cuestiones que tienen que ver, ¿no? Con cuando dicen el endeudamiento que tuvo. Yo siempre cuando pasa eso, y más que todo ahora en esta situación, le digo, yo me acuerdo mucho de los concejales que hoy los tenemos ahí parados y en silencio y caminan calladito la boca, $1 a 40 pesos y venían acá y hacían, se prendía fuego el país, la derrota de la derecha y un montón de cuestiones que bueno, claro, hoy estamos peor, pero como de alguna manera no pueden salir a plantearlo, terminan aceptando esas condiciones. Pero está claro que al país lo condicionó la llegada del Fondo Monetario Internacional otra vez. ¿Ustedes hacen autocrítica de eso o no? Yo hago autocrítica de todo lo que pasó y creo que muchas cuestiones tenían que ver con esto de mostrar dónde estábamos parados. Porque hay muchos mitos que el peronismo sabe, y más que todo el kirchnerismo, ¿no? El peronismo no lo voy a mezclar porque para mí hay cuestión ahí, yo valoro muchas figuras del peronismo que son representativas, que han hecho gestión, la verdad que soy de reconocer esas cuestiones. Lo que digo es que el kirchnerismo tiene una forma de autodefenderse y entonces empieza a poner en el camino algunas cuestiones para generar la duda y que la gente empieza a dudar. Yo tuve la posibilidad de en algún momento escuchar lo de María Eugenia con la deuda de la provincia, ¿no? Y después tuve la posibilidad de transitar adentro funcionarios que habían quedado, y la realidad es que la provincia, Scioli se la dejó quebrada, y María Eugenia le dejó cuando se fue 2 sueldos en la caja de la provincia. Entonces, la realidad termina demostrando otra cosa. Y hoy está más que expuesto, porque lo he escuchado en un par de programas donde plantean esa cuestión de lo que dejó María Eugenia y lo que dejó Scioli. Bueno, digo, ahí ya se termina el relato. Ahora sí son, de alguna manera, hábiles para plantar esas dudas ante la sociedad. Lo que digo es que hoy cualquier vecino normal con alguna disidencia en la política se para y sabe que estamos peor que hace 4 años atrás, peor que hace 6, peor que hace 8. Me parece que lo que estamos viviendo ahora no lo vivimos nunca. Y ahora con esto quiero darte un marco de lo que pienso yo, y creo que tenemos un país que es rico por donde lo mires, y que la situación de estar ligado a no poder crecer no es un tema de capacidad ni de producción, ni de la buena gente que tenemos en la Argentina, sino es un tema de ideales. Digo, cuando fue el tema de los dólares y la necesidad de que entren dólares,
por un tema de ideales, terminamos reprimiendo al campo para que no pueda vender. Y ahí vos decías, pero ¿cómo? Teníamos para que los dólares entren, ¿y por qué no? ¿Por qué se limitó esa situación? ¿Porque no podíamos producir? ¿Porque no había dólares? No. Por una idea de condicionar al campo porque es la derecha, que... ¿Entendés lo que te digo? Entonces todas las cuestiones macro y micro en algún momento pasan por esta cuestión idealista que la verdad que trascendimos ya 20 años, hay cosas que ya ni siquiera tendríamos que... Digo, yo recalco mucho cuando hablo del peronismo porque creo que tiene una mirada que no está infundada en el peronismo, porque cuando el general hablaba del trabajo, del desarrollo del país y de muchas cuestiones, no tiene nada que ver con lo que el kirchnerismo plantea todos los días. Y entonces creo que en esa cuestión, con el tiempo se va cayendo y queda de alguna manera atrás la figura de lo que vos ves, que tiene que ver más con la derecha que ellos critican tanto que con el trabajador y con la justicia social y con todo eso que de alguna manera se mandera. Me decís que estás con el Colo Santilli, que tenés el respaldo de Larreta. ¿Observan que haya internas también en el Frente Juntos? Mirá, ellos plantean que las internas son sanas, lo que sí siempre se paran en el lugar de proyección, ¿no? Digo, no le dan tanta energía a las cuestiones de la interna y de Patricia y de Ritondo, sino le dan más trascendencia a la mirada sobre lo que cada distrito necesita para salir adelante. Sí. Y creo que ese es el camino, yo estoy convencido que por ahí no. Digo, a mí me pasó de acá, digo que, che, mirá, te dijeron tal cosa. Yo la verdad que sigo, yo no quiero hacerle piquete de ojo ni codito a nadie, quiero hacer mi camino y sobre ese camino crecer, prepararme, estar a la altura de las circunstancias, que mi equipo también crezca ahí, se desarrolle y decir, bueno, acá hay un equipo para llevar la ciudad adelante. ¿Qué pasa si Macri se presenta? ¿Complica al Frente Juntos? La verdad que te voy a ser honesto, yo no sé qué pueda pasar en esta situación a nivel provincial y nacional, porque a veces a nosotros nos cuesta mucho entender. Sí. Y nosotros llevamos una elección acá adelante todos juntos. Y en el camino nos fueron separando por algunas cuestiones, por algún candidato, y la verdad que no está bueno eso. Porque hay gente potable en todos los espacios para poder trabajar y llevar la ciudad adelante. Entonces creo que no aporta eso. Y la realidad es que es una decisión de ellos. Creo que ni siquiera ellos saben qué van a hacer. Digo, me parece que adelantarnos nosotros que estamos más lejos de esa cuestión, creo que tenemos que enfocarnos en ver cómo hacemos crecer esas áreas, cómo tenemos información, qué es lo que falta, qué es lo que conviene, cuál va a ser el motivo de tomar decisiones en cuanto a si conviene darle más asistencia a la salita, más insumos, más personal, o conviene de alguna manera interactuar con un hospital más chico, en algunos lugares donde, no sé, yo el tema de las delegaciones, yo lo veo que la cantidad de habitantes desbordó las delegaciones. Nosotros tenemos que subdividir esas delegaciones, partirlas para que puedan contener a los diferentes barrios. Sobre eso estamos trabajando. Bien. No, te consulto por esto de la interna porque uno observa que hay una pelea dentro del Frente de Todos y no se esperaba que se agudice en el otro frente opositor. Pero se agudiza, ¿no? Porque se ven y se empiezan a presentar candidatos. Creo yo, opinión personal, que es la primera vez que veo un frente opositor con tantos candidatos y ahí es donde se abre una dicotomía, una discusión porque todos quieren ser. ¿Eso está alejado de la gente o se discute también? Mirá, yo creo que más allá de lo que podamos ver nosotros, y esta es una mirada mía personal, que no quiero involucrar a nadie porque no quiero etiquetar a nadie. Como pasó en el 2015 cuando la elección, y como pasó en el 2021, porque nosotros cuando estábamos trabajando en conjunto, conformando la lista, y no, yo tengo lista, y después en algún momento eso se disuelve y arriba deciden, bueno, acá hay un acuerdo de tal referente que está en la mesa provincial, de tal otro, hasta lista. Digo, porque también en la concepción de volver al gobierno está eso, ¿no? En riesgo esa cuestión de mezquindades propias para ver si podemos cambiar la historia de la ciudad, no es solamente un cargo, que creo que esas son las cuestiones que tenemos que sanar. Esto no es un cargo, no es la intendencia, es un proyecto de ciudad, es un proyecto de provincia, es un cambio que nosotros queremos para la ciudad y bueno, tiene que estar plasmado ahí. Y todo lo que compartan esa mirada, tienen que adecuarse a ese programa de trabajo, ¿no? Digo, me parece que el que no lo ve... ¿Cuánto te sirvió la selección en el 2021 a vos?
Mira, a mí me sirvió mucho primero para aprender, porque día a día uno aprende en esta cuestión. A mí nunca me había tocado armar una lista, Claro. ser el que de alguna manera conduce ese espacio tan grande. Y la verdad que aprendí un Prácticamente montón. encima con todos actores nuevos. Y Digo. con todos actores nuevos, pero vos fíjate que en esa concepción de construir, nosotros dejamos cuestiones personales para que en esa Sí. lista estén representados Sí. todos los espacios. Entonces creo que ahí tuvimos una demostración de decir, mirá que esto no es el 2+2 de la política, nosotros creemos en otro proyecto. Entonces digo, esa fue una mirada que nosotros tuvimos de decir, bueno, nos sentamos con el equipo nosotros, miren, acá tienen que estar contemplados otros espacios políticos, nosotros en esta elección vamos a tomar un compromiso para trabajar para el 2023 y conformamos eso. Y creo que eso también nos dio un crecimiento político, un crecimiento de poder que no se ve, que digo que está como de alguna manera con mucha gente involucrada, vecinos, gente que nos ve distinto, que ve la posibilidad de proyectar algo en nosotros. Y eso me parece que es el capital más importante que tenemos. Digo, muchos de los actores hoy que salen a hablar cosas del espacio, de mí, tiene que ver con eso, ¿no? Digo, cuando uno empieza a crecer, empiezan de alguna manera a tratar de ver cómo te manchan, cómo te golpean, pero bueno, nada, uno tiene que tener claro hacia dónde va. ¿Observás que en Berisso también hay otros sectores del PRO que tienen pretensiones? Sí, está bien, yo digo, me parece que todo está bien. ¿Tenés diálogo con ellos o no? Sí, sí, tenemos diálogo, charlo con ellos, con algunos un poco más, con otros un poco menos, pero digo, me parece que yo mostré siempre la voluntad de abrir las puertas para que todos estén sentados en ese frente amplio. Me parece que fui una de las personas que en vez de achicar me amplié, y creo en eso porque digo, tenemos al lado en un distrito vecino a Julio Garro que tiene esa mirada, ¿no? Digo, un ejecutivo con gente que viene del peronismo, con raíces del radicalismo, digo, Sí. ¿no? Un ejecutivo amplio que me parece que es el matiz que tiene que tener. Digo, no tenemos que sectorizar, que achicar, al contrario, hay que abrir la mirada y ser partícipe de los que pueden aportar. ¿Ves la interna que se va a realizar en la Unión Cívica Radical a nivel distrital? No, la verdad que no trato ¿O de... no influye? No sé, la verdad que yo no soy un experimentado de las cuestiones de estrategias políticas. Está bien. Yo soy más intuitivo que eso. Entonces, No decís un sector u otro me beneficia. No. Yo trato de construir sobre el espacio de nosotros, sobre el grupo de nosotros, y trato de superar eso, que creo que es lo que te da la ventaja, ¿no? Digo, después, por eso como te decía hoy, no busco meterle el pie, ver cómo lo... No, yo trato de construir sobre el espacio de nosotros, sobre el grupo, prepararme, digo, me parece que es más importante, no es importante solamente llegar, importante es hacer las cosas distintas, no llegar. ¿Vale? Digo, me parece que si el problema solamente es llegar, estamos... Te consulto por eso del radicalismo, porque ¿crees que en el 2023 van a tener internas acá también? Sí, capaz que sí, capaz que sí. Capaz que, te digo, y en marzo estamos trabajando todos juntos para un plan de... Digo, yo siempre trato de ampliar la mirada, más que todo en el grupo. Sí. Y no sectorizarme tanto en el árbol, sino en el bosque, porque la realidad es que tenemos el bosque adelante, no tenemos el árbol. No tenemos un concejal de la lista. Tenemos el ejecutivo para ver cómo cambiamos las cosas de la ciudad. Pero no un ejecutivo para ver cómo nos acreditamos nosotros ser el secretario, no, a ver cómo cuando tenemos la autoridad para cambiar la ciudad y tomar decisiones, le mostramos a la gente que estamos preparados. Me parece que no verlo, y que creo que en muchos espacios pasan, en el oficialismo, en la oposición, pasa esas cuestiones precarias que tienen que ver con lo personal, no deja, termina cegando la cuestión macro, ¿no? Digo, ver la proyección de cambiar las cosas. Digo, hoy la mirada está enfocada en la lista de concejales o en el armado de la lista, y sin embargo hay una cuestión que trasciende más, Sí, que trasciende hasta la ciudad. ahora aflora la cantidad de candidatos de un sector y de otro, porque todos pretenden ser o estar en la lista de concejal. A mí particularmente me da esa sensación. Vos ves tanto del oficialismo o del Frente de Todos, y también pasan el Frente Juntos, que aparecen candidatos que vos decís, ¿dónde están? ¿Cuándo estuvieron? Y afloran como estas pretensiones de ganar un espacio para estar en la lista. Me da que ese pensamiento cortoplacista ya a la gente no le va. Sí, igual yo te voy a plasmar dos miradas que Sí. me parecen importantes. Una,
cuando uno está fuera de la política, eso parece posible. Cuando está uno adentro de la política, eso es imposible. Llegar sin entender cómo funciona el Ejecutivo, cómo funciona el Legislativo, la experiencia de cómo transita un expediente dentro de la municipalidad, de cuáles son los actores que son de alguna manera importantes para que ese expediente llegue al Consejo, para que un proyecto se apruebe. Esas cuestiones a mí me pasó. Yo en el 2015 creí que podía llegar a la intendencia. Cuando hoy me doy cuenta, digo, gracias que no llegué, porque la realidad es que cuando uno tiene la pretensión de llegar, quiere llegar para hacer algo distinto, no para, digo, yo siempre cuento lo mismo porque es algo que por ahí yo tengo en mi esencia, ¿no? Y digo, esto de trascender la política como algo personal, como algo, tiene que ver con algo de lo que uno deja en la ciudad, ¿no? Digo, ¿qué es lo que, digo, cuando uno habla de Juba o de algún intendente que hizo historia o que hizo, digo, ¿qué es lo que dejó? Eso dejó, que hoy no esté y que los hijos puedan llevar en mano algo del intendente, no de la que se llevó por la obra fulanito de tal. Entonces digo, me parece que ahí está el camino. ¿Es importante estar limpio? Para mí es, digo, uno, después digo, el juego político da para cualquier cosa y que la gente invente, pero digo, yo creo que te hace distinto. En algún momento uno pierde esa mirada de que todo da lo mismo. El tipo que cree en la honestidad, en la transparencia, que paga sus impuestos, que transita todos los días con el compromiso del Estado, que el que no lo hace. No, estoy convencido que no es lo mismo. No es lo mismo. Y cuando pase el tiempo, eso va a quedar más expuesto. Por eso hay mucha gente hoy, o políticos, que no pueden salir a caminar o que no pueden ir con sus hijos a tomar un café a algún lado porque... ¿Políticos locales? Y algunos políticos locales también, ¿eh? Bueno, ¿no? Tenemos el ejemplo de Quique, yo te daba la Montevideo, a pasar al intendente. Digo, me parece que hay cuestiones que sí hacen a la cuestión de imagen, de respeto del ciudadano. Me parece que, digo... Y bueno, acá tenés una ciudad al lado donde el intendente... la gente se saca fotos. Aparte pasa y se sacan el sombrero, porque la verdad... Bueno, me parece que no es lo mismo eso que un tipo que transita por una vereda completamente distinta. Y me parece que lo que empieza a florecer ahora es eso, ¿no? Digo, personas distintas, con una historia de trabajo, con una historia que puedan mostrar de dónde vienen, qué hicieron, cuáles fueron sus actividades, que no haya vivido el Estado. Yo digo, me parece que en algún momento también esto tiene que cambiar. No puede ser que los políticos vivan del Estado toda su vida. Cuando lo llevas a realmente... Porque digo, el fantasma que tenemos sobre lo privado tiene que ver también con que tenemos un fantasma sobre lo público, que aceptamos las cuestiones. No, lo público también tiene que dar resultado. Yo tengo que ir a hacer un trámite a la municipalidad, tiene que ser rápido para mí que vengo a lo privado. No puedo estar dando vuelta 4 o 5 días para ver si hago una habilitación municipal. No, tienen que favorecerme porque yo voy a darle ingreso al municipio y porque yo vivo de lo mío, entonces no puedo perder 4 días de trabajo para ir a hacer una habilitación. Bueno, esas son las cuestiones que también tenemos que entender. Que así como recategorizamos al compañero municipal, también tenemos que darle a ese vecino que viene a buscar los servicios la agilidad. Digo, cuando se cuestionaba lo de las licencias de conducir, nosotros lo vivimos. Vos ibas a sacar el registro y lo daban dentro de 15 días. Esta gestión mantuvo el funcionario. Bueno, digo, pero a ver, más resultado que eso, entras hoy, pagás ahí adentro, te sacan el libre de deuda, haces el examen y te llevas el registro. Bueno, eso, a ver, tanta evolución con la tecnología y estamos igual que hace los indios con la lanza. Pablo, ¿se le puede ganar al peronismo? ¿Están esperanzados ustedes? Yo creo que se le va a ganar el kirchnerismo. El peronismo va a ser parte de la derrota que va a tener el kirchnerismo, pero porque... ¿El peronismo va a ser parte de la derrota? Sí. Sí, obvio. Yo estoy convencido. Además, digo, estoy convencido que va a ser así. Porque el peronismo en el fondo, como sus raíces son de la construcción social, de los valores, del trabajo, obviamente ha aceptado o se ha acostumbrado a convivir con esos actores que no tienen nada que ver con lo que predica el peronismo. Y es más, hay muchos actores que se han llevado al frente de Juntos por no encontrarse identificados con esa bandera, y creo que hoy es más, es masivo. Vos sos eso. uno. Bueno, yo soy uno. Eso es masivo, digo, hay un montón de referentes. Digo, el Colo viene del peronismo, Ritondo viene del peronismo, digo, hay un montón de actores que no han encontrado su lugar representativo dentro del frente de todos y han buscado otro lugar. Y bueno, creo que eso
Digo, eso está más vibrante que nunca hoy. Sí, me sorprendió porque ¿qué ves? A ver, las contradicciones o las internas que hay en el Frente de Todos a nivel local, ¿a usted le va a permitir también llegar al poder? Yo lo que digo es... ¿Ves eso también o no? Si vos que decís que si a nosotros nos va a sí, costar... ¿los beneficia esta interna que hay dentro del Frente de Todos en lo local? Mirá, ¿O no? Yo no me refiero tanto a lo cotidiano de lo político, sino te digo lo del vecino. Yo he charlado con muchos vecinos que son peronistas y que han elegido a Fabián y que no lo van a acompañar. Entonces digo, no nos cerremos en el microclima político de lo que pasa en el Consejo Deliberante, porque eso es chiquitito así. Está bien. Yo te estoy hablando, bueno, eso es la rosca, digo. Yo te estoy hablando de lo que pasa afuera. Un vecino que toda la vida votó al peronismo, hoy no puede pagar los impuestos, no llega a fin de mes, dice, mirá, creí todo lo que me dijeron, pero ahora la realidad es esta y yo te voy a acompañar. A eso te demuestra que más allá del ruido chiquitito, la situación afuera es otra. Y por eso digo que el peronismo hoy va a castigar al kirchnerismo por dónde lo llevó más que todo. Por dónde llevó la bandera del peronismo, va a pagar un costo el kirchnerismo. Yo creo que el kirchnerismo desaparece en la elección que viene. El kirchnerismo estoy hablando, va a resurgir un peronismo federal, con realmente valores, con cuestiones que tienen que ver con la construcción del país, con la representación de respetar las instituciones. Me parece que ese es el proceso que vamos a ver. Bueno, digo, Latinoamérica está mostrando un poco lo que está pasando, ¿no? Digo, esta cuestión de Lula, de Bolsonaro, con una cantidad de votantes increíble, un equilibrio. Digo, bueno, eso está más que todo marcándose. Gracias. No, gracias a ustedes. Pasaba Pablo Sual, concejal del Frente Juntos y precandidato a intendente también por el sector. Esto fue La Rosca por Berizo Televisión.